En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Y el texto sigue en el versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Es interesante que la muerte de Cristo Jesús fuera tan rápido, porque los otros no estaban muertos todavía. Podemos atribuirlo a muchas cosas, pero las Escrituras nos dicen que Cristo entregó el Espíritu al Padre. Y esto por su propia voluntad. Es tan interesante la manera en que todo se cumple, tal como Dios lo había establecido, tal como Dios lo había prometido, tal como Dios lo había profetizado cientos de años antes, y al pie de la letra se cumplió. Evidencia tras evidencia se presenta en este Evangelio según Juan de la deidad de Jesucristo, que este hombre, y realmente era hombre, que sufrió físicamente, también era Dios, y que era el cumplimiento de las profecías divinas. Era el Mesías, el prometido de Dios, el Hijo de Dios, Dios en la carne. Cuando llegaron a él, su propósito era también quebrarle las piernas, pero lo hallaron ya muerto. Y para asegurarse de lo mismo, le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Parece que la sangre y el suero se habían separado ya, comprobando la muerte física de Jesucristo, comprobando su naturaleza humana. La herida con la lanza mostró la prueba, y Juan la vio y dio este testimonio. Él dice, para convencernos a nosotros, convencernos que era hombre, convencernos que realmente murió físicamente y que estaba muerto, sangre y suero siendo separados, agua y sangre salieron de Cristo. Y esto sucedió así, además de testimonio de su humanidad, para evitar que le quebraran los huesos en cumplimiento de la profecía. Otra evidencia que él realmente es el prometido de Dios. Luego en los versículos 38 al 42, Jesucristo es sepultado, la sepultura de Jesús, que es otro testimonio de la realidad de su muerte. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Esta costumbre de los judíos era diferente de nuestras costumbres en países del occidente de nuestro mundo. La costumbre era que todo el cuerpo quedara envuelto en lienzos, o sea, envolturas de lino. Y así quedó el cuerpo de Jesús, totalmente envuelto en lienzos, envolturas de lino. Y al mismo tiempo de envolver el cuerpo, iban echando un compuesto de especias aromáticas. En el caso de Jesús, echaron
como 100 libras de especias en esta envoltura, un compuesto de mirra y de aloes que trajo Nicodemo. El resultado fue que el cadáver quedó completamente atado. Fíjese bien en la palabra, quedó completamente atado en lienzos. Es por ese motivo, por esta misma costumbre, que fue sepultado Lázaro, que en el capítulo 11, cuando Cristo resucitó a Lázaro, que el que había muerto salió, dice el versículo 44, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir, porque su cuerpo estaba envuelto y él estaba atado. Lo mismo aconteció en la sepultura de Cristo Jesús. Y el versículo 41 de Juan 19 dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Era como cueva, un lugar donde colocaron al cuerpo de Cristo Jesús. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La sepultura de Cristo no era que fuera enterrado en la tierra, sino en un sepulcro como si fuera una cueva vacía, una tumba. Ahí pusieron el cuerpo de Cristo Jesús, envuelto, y luego pusieron la piedra, por supuesto, en la entrada al sepulcro. Luego en el capítulo 20, comenzamos el estudio de la resurrección gloriosa del Hijo de Dios. El versículo 1 declara, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Se ha discutido mucho acerca del día de la resurrección de Jesucristo y debido a su importancia lo vamos a estudiar en bastante detalle antes de seguir estudiando la evidencia presentada acerca de la resurrección del Hijo de Dios. ¿Cuándo resucitó Jesucristo? Realmente estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, como él mismo prometió en Mateo 12:40. La opinión que predomina entre los creyentes en Cristo es que Jesús fue crucificado el viernes, sepultado la misma tarde, y que resucitó el domingo temprano. Pero en años recientes, algunos religiosos han señalado que del viernes por la tarde al domingo por la mañana no son literalmente 3 días y 3 noches. En base a esta aparente contradicción, algunos incrédulos rechazan la inspiración de las Escrituras. Algunos creyentes enseñan que Jesús no murió el viernes, sino que el día de reposo mencionado no era el 7º día de la semana, sino el 15 de Nisan en el calendario judío, otro día de reposo bajo la ley mosaica relacionado con la fiesta de los panes sin levadura de los judíos. En base a esta teoría también, algunos alegan que Jesús resucitó no el domingo, sino el sábado, y con esto quieren dar apoyo a su práctica de guardar todavía el 7º día de reposo, en vez de alabar a Dios y participar de la cena del Señor en el primer día de la semana. Es cierto que en Mateo capítulo 12 y el versículo 40 Cristo dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cómo podemos compaginar esta promesa con textos como el que estamos estudiando, Juan 20, versículo 1, que mencionan el primer día de la semana como el día de la resurrección? Por supuesto, debemos entender que lo más importante no es el día en que resucitó Jesús, sino el hecho que resucitó. Nuestra fe no está basada en el domingo como día de la resurrección, sino en el Cristo resucitado. Sin embargo,
Es importante aclarar las enseñanzas bíblicas lo más posible para evitar que algunos tropiecen en aparentes contradicciones y para evitar que personas indoctas las tuercen para apoyar doctrinas no cristianas como la de aquellos que nos quisieran imponer el séptimo día de reposo todavía en el nuevo pacto. El primer pasaje que debemos considerar, quizá el más claro, es Lucas capítulo 23, versículos 53 al capítulo 24, versículo 3. En este texto, Lucas registra el día de la sepultura de Jesús de una manera muy clara. El texto dice: y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Esta es la lectura de Lucas 23, 53 al 24, versículo 3. Ahora vamos a examinar estos versículos con mucho cuidado. La evidencia presentada en ellos me parece conclusiva. Se habla específicamente de lo que hicieron en 3 días consecutivos. Fíjese muy bien. El texto aclara ciertas actividades de estas personas en 3 días consecutivos. Primero, el día de la preparación, o sea, el día que precedió al día de reposo. Segundo, el día de reposo. Y tercero, el día que siguió al día de reposo, que era el primer día de la semana. Estos 3 días consecutivos obviamente son el viernes, el sábado y el domingo. El día de la preparación, estas mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea acompañaron a los que sepultaron a Jesús. Luego regresaron a casa y prepararon más especias aromáticas y ungüentos para ungir otra vez el cuerpo de Cristo. Pero no regresaron inmediatamente con ellos al sepulcro, porque había llegado el día de reposo. Por tanto, en el segundo día, el día de reposo, la Biblia dice que descansaron conforme al mandamiento, el mandamiento de la ley de Moisés. Pero el siguiente día, muy de mañana, o sea, el tercer día, fueron al sepulcro con las especias que habían preparado. Y esa mañana hallaron la piedra ya removida y el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Era el tercer día y era el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Parece que Jesús no estuvo en el sepulcro literalmente 72 horas completas. Resucitó al tercer día. Y es también evidente que el día de reposo que menciona es el sábado, porque el día que lo siguió fue el primer día de la semana, o sea, el domingo. Queda claro que Jesucristo fue crucificado y sepultado el viernes y que resucitó temprano el domingo. En Lucas capítulo 24, versículos 20 al 23, encontramos a Jesús platicando con 2 discípulos, aunque los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Hablaban de Jesús mismo y de su crucifixión. Y como le entregaron los principales sacerdotes, dice el texto, y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, hablan estos discípulos, nosotros esperábamos que él era
el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy, el día en que estaban hablando ellos con Cristo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, temprano en el mismo día en que estaban hablando, fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fíjese bien, el día en que Jesús ya resucitado andaba y platicaba con estos dos discípulos, el mismo día que las mujeres lo habían visto, era ya el tercer día después de su crucifixión. En ese mismo día, el tercero, las mujeres habían llegado temprano al sepulcro y se dieron cuenta que Jesús había resucitado. Nuevamente, la evidencia de este pasaje bíblico es que Jesús no estuvo en el sepulcro por un periodo de 72 horas, o sea, 3 días de 24 horas cada uno, no por el periodo completo, sino que resucitó al tercer día de su crucifixión. Fue crucificado y sepultado un día, el viernes, y resucitó al tercer día, el domingo. El día después del día de reposo, el sábado, es el domingo. Marcos 16, versículo 9, confirma que Jesucristo resucitó el domingo. El texto dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. ¿Cómo puede ser más claro? Habiendo resucitado por la mañana, el primer día de la semana. Lo dice claramente. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Este texto dice claramente que Jesucristo había resucitado por la mañana del primer día de la semana. ¿Por qué discutirlo? Está muy claro. Aunque Jesús habló en Mateo 12:40 de 3 días y 3 noches, en varios otros textos se aclara que Jesús resucitó al tercer día, no al cuarto, o sea, no después del tercer día, sino en el tercer día. Resucitó durante el tercer día, no después del tercer día. Hablando a sus discípulos, Jesucristo anunció su muerte en Marcos 10, 32 al 34, y concluye diciendo en el versículo 34, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Al tercer, no después del tercer día, sino al tercer día resucitará. El evangelio enseñado por el apóstol Pablo fue que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. La explicación de esta aparente contradicción parece ser que para los judíos, en su manera de expresar las cosas, al tercer día era equivalente a 3 días y 3 noches. Para ellos, una parte del día era equivalente al día entero en las computaciones del número de días. Claro que ellos entendían que una parte del día no era todo el día, pero en las computaciones del número de días, una parte del día se consideraba como equivalente al día entero. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo bíblico. Esther, capítulo 4, versículo 16. En este texto, la reina Esther, en un esfuerzo por salvar a su pueblo, dijo a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día.
yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces, es decir, después de ayunar en 3 días, noche y día, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Fíjese bien, que ella no iba a entrar al rey antes de haber ayunado en 3 días, noche y día. No obstante, en Esther capítulo 5, versículo 1, encontramos las siguientes palabras. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey enfrente del aposento del rey. En el modo de hablar y pensar de ella y todos los judíos, no había ninguna contradicción entre decir que había que ayunar 3 días, noche y día, antes de entrar al rey, pero luego entrar al rey al tercer día. Creo que usted verá de inmediato la semejanza con el caso de la resurrección de Jesucristo. En el primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 29, encontramos otro ejemplo semejante, otra expresión parecida, que para nuestra mente parece ser una contradicción, pero para ellos no lo era. El texto dice: 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla. Primero dice que estuvieron acampados por 7 días, pero luego dice que al 7º día empezó la batalla. También encontramos lo mismo en el caso del principio del diluvio en el tiempo de Noé. Jehová dijo: porque pasados, fíjese en la palabra, pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Pero después el texto bíblico nos revela, y sucedió que al 7º día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Génesis 7, versículos 4 y 10. No literalmente pasaron totalmente los 7 periodos de 24 horas antes de comenzar la lluvia, sino que comenzó al 7º día, o sea, en el 7º día, sin que Dios se contradijera. Jesús, también podemos decir de esta manera, estuvo sepultados 3 días y 3 noches, aunque literalmente resucitó al tercer día, que era, como toda la evidencia de las Escrituras lo señala, el primer día de la semana. No hay duda. Cristo murió el día viernes, resucitó el día domingo. Ahora queremos seguir con nuestro estudio del texto en Juan capítulo 20, habiendo establecido que así como lo dice Juan, era el primer día de la semana cuando Cristo resucitó. Queremos examinar la evidencia que el apóstol Juan nos presenta de la resurrección de Jesucristo. Es importante, porque al establecer que Cristo realmente resucitó, tenemos nosotros la prueba última, más convincente, de la deidad de Jesucristo. Tenemos una prueba irrefutable que Jesús realmente es el Hijo de Dios. El cumplimiento de profecía, el cumplimiento de su propia palabra y la manifestación del poder sobre la muerte es lo que encontramos en la resurrección de entre los muertos, que también sirve como esperanza para nosotros de nuestra victoria sobre la muerte. Si Cristo realmente resucitó, no tenemos que dudar acerca de los demás milagros que la Biblia nos presenta como señales de la divinidad de Jesucristo. El propósito de presentar todo esto en el Evangelio de Juan, recordará, es para convencernos, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. El texto dice, comenzando en Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro.
primera evidencia. ¿Quién quitó la piedra? ¿Quién quitó esa piedra del sepulcro? Según Mateo 27, versículos 62 al 66, los judíos no querían que nadie quitara el cuerpo de Cristo del sepulcro, y por esto mismo lo habían sellado y habían puesto guardia para que nadie ni siquiera se acercara y amenazara con quitar el cuerpo de Cristo de ese lugar. El texto dice en Mateo 27, 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es evidente que el anhelo de ellos era evitar que esa piedra se quitara, evitar que alguien quitara el cuerpo de Cristo de ese lugar. Y los amigos del Señor no podían haberlo hecho porque ahí estaba la guardia. Ahí estaba presente esta guardia. Y no había manera que los amigos de Cristo llegaran a quitar el cuerpo de ese lugar. Entonces el versículo 2 declara, leyendo en Juan 20, vieron quitada la piedra, o vio María Magdalena que fue quitada la piedra del sepulcro. El texto dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, evidentemente es Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, nuevamente estamos hablando de Juan. Salieron Pedro y Juan entonces y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Estos discípulos de Cristo no lo habían entendido todavía. ¿Quién quitó ese cadáver? ¿Dónde estaba el cadáver de Cristo? La tumba vacía es evidencia irrefutable de la divinidad de Jesucristo. ¿Dónde estaba ese cadáver? Como hemos notado ya, los enemigos de Cristo no lo querían quitado del sepulcro. Y de todas maneras, si así fuera, si lo hubieran hecho, ellos hubieran presentado el cadáver al nomás empezar el supuesto rumor que Jesús se había resucitado. ¿Cómo se iban a callar? Obviamente lo iban a presentar, pero no lo hicieron. No pudieron ellos producir el cadáver del Hijo de Dios. ¿Y los discípulos? Ellos no lo podían hacer porque estaba la guardia. Además, ellos habían perdido toda esperanza, no habían comprendido, dice el mismo texto, que ellos aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Ni siquiera habían llegado a la tumba. No habían llegado. Era el 3er día, pero ellos no habían llegado a ver si había cumplido la promesa o no, hasta que María Magdalena les llevó la noticia de la tumba vacía. Entonces corrieron a ver qué había pasado. Y de todas maneras, tarde o temprano, los enemigos de Cristo hubieran descubierto los restos del Señor.
La reacción de los discípulos al saber que el cadáver no estaba en la tumba fue que ellos pensaron que alguien lo había robado. Imagínense. No estaban aún convencidos algunos de ellos hasta que lo vieron directamente a él resucitado. Otra evidencia presentada en estos versículos lo encontramos cuando entró Pedro y luego Juan también, y vieron algo muy interesante. El versículo 6 dice que cuando Juan bajó a mirar, vio los lienzos puestos allí. Cuando llegó Simón Pedro en el versículo 6, él entró y vio los lienzos puestos allí y el sudario, no con ellos, sino enrollado en un lugar aparte. Recuerde el método de los judíos para la preparación del cadáver. Ellos tomaron lienzos y ellos iban enrollando el cuerpo de Cristo Jesús en estos lienzos, echando especias, como 100 libras de especias que echaron, de modo que el cuerpo quedó totalmente atado. Parece que cuando Juan vio los lienzos desde afuera del sepulcro, él no veía bien y todavía tal vez suponía que el cadáver estaba allí, porque es cuando entra en el versículo 8 que ve y cree. No podía ver bien. O sea que los lienzos estaban allí puestos en la misma posición como los habían dejado, enrollados, no todo desarreglados, no rotos, no descompuestos, sino puestos allí, así como los habían dejado, pero no había cadáver en ellos, no estaba el cadáver. Era como si el cuerpo de Cristo se habría evaporado de en medio de los mismos lienzos. Estos lienzos no estaban desarreglados como hubiera sido si alguien los habría quitado del cadáver para llevarlo. Hubiera sido imposible dejar estos lienzos con unas 100 libras de especias, todo pegajoso y todo en esta condición tan nítida. Además, el sudario no estaba tirado a un lado como si alguien, a un supuesto ladrón tal vez, tuviera prisa, sino enrollado en un lugar aparte.